Muy buenas con todos. En esta ocasión presentaré un video acerca de un ejercicio práctico en software especializado de casos de aplicación de regresión lineal, para lo cual utilizaremos el software de SPSS y simplemente eh, veremos algunos aplicativos que tiene el mismo para lo que son casos de regresión lineal. Entonces, iniciando, tendremos una base de datos creada o una base de datos obtenida con encuestas, con datos completamente verificados, etcétera. Pero para la ocasión utilizaremos un ejercicio de 100 empleados a través de una encuesta en donde se obtiene tanto el salario actual, el inicial, los años de experiencia y los años de estudio. En este vamos a realizar una relación de dependencia del salario actual con las otras tres variables, siendo nuestro salario actual una variable dependiente y las otras independientes, y buscaremos el grado de relación entre cada una de estas. Para lo mismo tenemos, como podemos ver en salario actual, varios datos distintos entre sí e igual los años de experiencia con los años de estudio. Ahora, para realizar nuestros ejercicios de regresión lineal, lo que haremos es antes que nada, hacer un cuadro de dispersión, una dispersión simple, como podemos ver. Dentro de la opción de gráficos tenemos cuadro de diálogos antiguos y una que dice dispersión. En esta lo que obtendremos es una gráfica de dispersión entre dos variables. En este caso vamos a tener una variable dependiente y una variable independiente. Para la variable dependiente, que es en el eje Y, vamos a ubicar el salario actual, que es nuestra variable estudiada. Y dentro de nuestro eje X tendremos un salario inicial, que es nuestra primera variable independiente que relacionaremos. Una vez nos demos cuenta, tenemos un gráfico que nos muestra varios puntos, que al inicio podría parecer que no es nada, entonces explicaremos un poco. Como podemos ver, tenemos varios puntos de los cuales sabemos que cada uno de estos puntos son los 100 datos que tenemos. Estos se presentan dispersos debido a que cada uno maneja distintos valores, distintas determinaciones, etc. Entonces, para tener una acertación más grande, lo que haremos es dar doble clic y en el editor de gráficos seleccionar la opción de añadir una línea de ajuste total. ¿Qué es esta línea de ajuste total? Pues es una ecuación o es una recta, ya sea una, como quien diría, un ajuste lineal o cuadrática. En este caso es un ajuste lineal, es una recta que nos indica la mayor tendencia de estos datos. Entonces, si damos clic, podemos ver que nos arroja una línea por toda la mitad de estos datos. Eso quiere decir que los datos que se encuentran más cerca de esta línea son los que mayoritariamente están cerca de la tendencia, mientras que los que están alejados son los más dispersos. Listo. Entonces, como podemos ver, de igual manera tenemos aquí una ecuación que por el momento dejaremos de lado, pero que luego veremos su significancia. Listo, dentro de este mismo gráfico de dispersión tenemos un indicador llamado R cuadrado, que de igual manera explicaremos más luego. Entonces, una vez tengamos un gráfico de dispersión que nos ayuda a ver, en este caso, que nuestros datos se encuentran totalmente dispersos. Seguido a eso, lo que haremos es ir a analizar y dentro de este cuadro de regresión seleccionaremos lineales. Y de igual manera llenaremos la variable dependiente con la independiente. Listo. Dentro de estadísticos tenemos que ver que esté todo seleccionado de estimaciones, de ajuste del modelo y nada más. Simplemente damos en aceptar y el SPSS nos mostrará 4 cuadros que nos indiquen distintas eventualidades de nuestras regresiones entre las variables seleccionadas. En este caso, el primero simplemente nos da como un resumen, una entrada, es decir, todo lo que hemos ubicado. Por ejemplo, variable dependiente, el salario actual, y la variable de entrada, el salario inicial.
Listo. Y tenemos un resumen de modelo. Dentro de este tenemos R y R cuadrado, que es el que vimos antes y que es el indicador más importante dentro de este cuadro. Como podemos ver, nos da un valor de 0,384. ¿Qué significa este valor de 0,384? Pues significa que la variable dependiente tiene relación un 38,40% con la variable independiente. En este caso podríamos describir, digamos, de una manera más textual, podríamos decir que el salario actual depende en un 38,4% del salario inicial. Listo. Eso como primera instancia. Esta relación de dependencia no es tan grande porque es una medida menor al 50%, pero eso no quiere decir que no tengan algún tipo de dependencia o relación. Algo adicional del R cuadrado es que, como sabemos que el R cuadrado es un estadístico que predice futuros resultados para probar una hipótesis, podríamos decir de igual manera que cuando un R cuadrado es positivo, la relación entre las variables es directamente proporcional. Es decir, que si el salario inicial aumenta o es mayor, el salario actual de igual manera va a aumentar. Listo. Entonces, podríamos ubicar de igual manera textualmente como el resultado de R cuadrado es positivo, la relación del salario actual y el salario inicial es directamente proporcional. Listo. Eso sería todo por este cuadro. Vamos al siguiente, en donde nos indica varias medidas y modelos que utilizan en SPSS, que por el momento estas no son tan relevantes para el estudio de este ejercicio. Tenemos finalmente otro cuadro de coeficientes, que este sí es uno que nos interesa. Como podemos ver, tenemos coeficientes no estandarizados de B, en donde nos arroja tanto la variable independiente como una constante. A su vez que nos arrojan valores de significancia. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, para iniciar, estos valores B de constante y salario inicial son valores que nos ayudarán a crear una línea de tendencia para nuestro modelo. Es decir, saber de qué manera nosotros obtener el salario actual dependiendo del salario inicial. Entonces, de primera instancia, lo que podemos deducir o escribir podría ser, digamos, que y, que es la variable dependiente, es igual a 621,122 más 0,924 de x1. En este caso, si planteamos las ecuaciones y damos, por ejemplo, que y es igual a la variable dependiente y esta a su vez es igual al salario actual y x1 que es igual a una variable independiente que es igual al salario inicial, ¿sí? Podríamos totalmente tener que el salario actual es igual a 621,122 más 0,924 del salario inicial. Listo. Finalmente tenemos una ecuación dada para nuestro valor
del salario actual dependiendo del salario inicial. Esto sería una forma de calcular una línea de tendencia puntual, en este caso a través de la relación de coeficientes. Pero tenemos que tomar en cuenta la significancia, que es este último valor que nos arrojan aquí. ¿Qué es la significancia? Pues la significancia es un resultado o efecto, valga la redundancia, significativo cuando es improbable que haya sido debido al azar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un valor que no fue creado de la nada, sino que tiene relación con la variable dependiente. Es decir, cuánta significancia tiene el salario inicial de el salario actual. En este caso, la significancia se mide de mayor a 0.05 y menor a 0.05, es decir, el 5%. Si nosotros tenemos una significancia, por ejemplo, si nuestra significancia es menor al 0.05, entonces nuestra variable independiente tiene relación con nuestra variable dependiente. Listo, entonces siempre que nosotros tengamos un valor menor al 5%, estas variables están relacionadas correctamente. Entonces nuestra ecuación finalmente sí daría lo que está aquí. Y como podemos ver, al inicio se nos había creado igualmente una línea de tendencia, y si nos damos cuenta es exactamente lo mismo que hemos obtenido aquí abajo. 6,21 más 0,92x. 0,92x, que sabemos que es nuestro salario inicial. Listo. Entonces, asimismo, podríamos nosotros hacer, digamos, otro gráfico, pero ahora con distintas variables. Pero, como sabemos, nuestra variable dependiente va a ser siempre la misma. La única que puede cambiar es la independiente. Entonces, tenemos ahora relación con años de experiencia. Y como podemos ver, ahora se nos ha mostrado un gráfico completamente diferente. Esto es porque, obviamente, los años los tenemos en números enteros y nuestros datos se forman en forma de filas. Pero eso no quiere decir que no se pueda crear una línea de tendencia y que de igual manera, como podemos ver, tenemos el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, igual sacamos gráfico, vamos a analizar regresión lineal y ahora seleccionamos otra variable. ¿Sí? Y de igual manera, como podemos ver, nos arroja un R cuadrado, digamos en este caso es del 6,40%, muy diferente al de aquí arriba. También tenemos, por ejemplo, una significancia del 0.11, que aún sigue siendo menor al 5%, pero es un valor a tomar en cuenta, ya que nos ha arrojado un resultado diferente al anterior. Finalmente, la última que nos queda sería con los años de estudio. Y como podemos ver, nos arroja los mismos resultados. Ahora, lo que podríamos hacer, en este caso, como sabemos que x2 es igual a otra variable independiente, podríamos darle a esta los años de estudio y al otro los años de experiencia. ¿Sí? Y también podríamos crear o conocer la relación de dependencia entre dos o más variables independientes. En este caso no hace falta un gráfico, pero, por ejemplo, si queremos analizar las dos al mismo tiempo, es decir, cuando las dos están juntas, ¿qué tanto tienen que ver con el salario actual? Es un análisis muy distinto a hacerlo por separado,
porque ahora las dos variables tienen que tomarse en cuenta entre ellas también y a su vez entre el grande que es el salario actual. Entonces, por ejemplo, si queremos saber las relaciones de dependencia del salario actual con el salario inicial y los años de estudio, podríamos tener igualmente, nos arroja un solo valor de r cuadrado, pero ahora sí tenemos significancias distintas. Como podemos ver, el salario inicial sí es menor al 0,05%, entonces este sí tiene que ver con la variable dependiente, que es el salario actual, pero los años de estudio no, porque son mayores al 5%. Entonces nuestra ecuación simplemente quedaría de y es igual a 597,773 más 0.712 de el salario inicial, que sabemos que es x1. Pero los años de estudio ya no se toman en cuenta, por lo que no van en nuestra ecuación. ¿Sí? Finalmente, podríamos igualmente, aparte de hacer una relación de dos variables, podríamos hacer una de tres. Entonces, simplemente la única que nos faltaría son los años de experiencia. Damos en aceptar. De igual manera, solo nos crea un resumen del modelo con un r cuadrado. Tenemos un 43,60% de valores de dependencia del salario actual con las tres demás variables. Y por ejemplo, cuando hacemos una correlación de las tres variables al mismo tiempo, podemos darnos cuenta que la significancia de solo los años de estudio es mayor al 5%. Finalmente, esto nos daría como resultado que el salario actual es igual, cuando las tres están relacionadas, al 390.730 más 0.691 del salario inicial más 34,246 de los años de experiencia, que en este caso es x3. Listo. Entonces a x2 no se le tomaría en cuenta para este modelo y eso quiere decir que en conclusión el único que no tiene una relación de dependencia con el salario actual son los años de estudio. ¿Sí? Esto podríamos acotarlo dentro de un informe y nos ayudaría, por ejemplo, a saber qué es lo que influye en nuestro salario actual. Digamos que esto es una nómina de empleados y uno, en lo personal como gerente, le dicen que los salarios están muy mal retribuidos para los empleados, por decirlo así. Entonces nosotros con estos datos, con estos coeficientes, gráficas, etcétera, podríamos fijarnos en si nuestro salario actual depende de cuántos años estudió nuestro empleado, cuántos años de experiencia tuvo o de cuánto ganó inicialmente. ¿Sí? De igual manera podría ser para el salario inicial, pero para nuestro ejercicio en específico es con nuestro salario actual. Entonces, por ejemplo, podríamos tener finalmente esto. Por ejemplo, podríamos tener esto, que es un informe de análisis descriptivos, por ejemplo, de la base de datos de 100 empleados de una empresa, donde nuestro tema es la dependencia del salario actual, como estábamos realizando, y nuestro objetivo conocer la dependencia del salario actual respecto al salario inicial, años de experiencia y años de estudio, donde podríamos tener gráficas de dispersión, ¿cómo es esto? El análisis de cada uno de los cuadros que hemos visto igualmente, y así conociendo, digamos, la relación de los tres modelos, como dice en este, que dice, el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudios, años de experiencia y salario inicial. Y como conclusión, tuvimos que el salario actual es igual a 390,730 más 34,246 por los años de experiencia más 0.691 del salario inicial, en donde
Como conclusión general tenemos que el salario actual depende de los años de experiencia y del salario inicial, pero no de los años de estudio. Esto sería todo por este video. Muchas gracias.